Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos en esta tercera y última sección de estudios sobre la iglesia, las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Y en esta sección de estudio vamos a estudiar el tema de la adoración. El tema de la adoración. Quisiera invitarles a leer un pasaje en el libro de Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer Éxodo capítulo 20, leo desde el versículo 1. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Señor Dios, gracias por tu palabra que es clara. Gracias por revelar tu gloria a nosotros en tu palabra, en la creación, principalmente en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a adorarte de todo corazón, adorarte como dice tu palabra, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta tercera semana, estudiando el tema de la adoración, debemos empezar hablando de la importancia de este tema. Tenemos que decir que sin lugar a dudas, el objetivo supremo de la Biblia, el objetivo supremo en la iglesia y el objetivo que debe ser supremo en nuestra vida es el objetivo de adorar, de alabar a Dios. No es un tema secundario. En la Biblia se llama a toda la creación a alabar a Dios. Por ejemplo, en el Salmo 148, Salmo 149, Salmo 150, habla de que toda la creación, inanimada o humanos, que adoremos a nuestro Dios, que alabemos al Dios creador de los cielos y la tierra. La iglesia, en su misión evangelística, la iglesia hace un llamado a oración. No sé si lo ha pensado así. Cuando usted va y predica la palabra de Dios a las personas del mundo, a las naciones, usted le está diciendo que se convierta de adorar a los ídolos a adorar al Dios verdadero. Usted le está diciendo, mira, así como lo hizo usted, deja de adorar a ti mismo, deja de adorar las posesiones materiales, deja de adorar las glorias, los placeres de este mundo, deja de adorar tal o cual religión y ven y adora al único Dios verdadero que debe ser adorado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando usted predica el Evangelio, usted está haciendo un llamado a adoración. Pero también en nuestras vidas, Dios nos creó, mis hermanos, a todo ser humano. Dios nos creó para alabarle. Como dice en las palabras del Catecismo Menor de Westminster en su primera pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Dios nos creó para que nosotros le glorifiquemos. Ese fue el pecado de Adán y Eva. Cuando ellos decidieron escuchar la voz del tentador, que le decía, tú vas a ser igual que Dios, no escuches a Dios, tú puedes comer de ese árbol y ser igual a Dios. Cuando nuestros padres desobedecieron, fundamentalmente decidieron adorarse
lo hicieron buscando su propia adoración. Y ellos dejaron de adorar, de obedecer al Dios único verdadero. En la salvación, el Señor Jesucristo nos ha traído de vuelta. Nos ha puesto en el camino, en el propósito original para el cual Dios nos creó, que es adorar, que es glorificar el nombre de nuestro Creador. Así que cuando hablamos de este tema de la adoración, no estamos hablando de un tema secundario. No estamos hablando de un tema secundario. Esto se refleja en el pasaje que hemos leído al principio de Éxodo capítulo 20. En estos dos primeros mandamientos, cuando Dios saca al pueblo, rescata al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y en el camino a la tierra prometida, Dios les da sus ordenanzas y en primer lugar les da sus 10 mandamientos. Los dos primeros mandamientos tienen que ver específicamente sobre la adoración. El primer mandamiento, ¿cuál es? Yo soy Jehová tu Dios. Es verdad, te saqué de la tierra de Egipto, ese es el preámbulo. ¿Qué dice el primer mandamiento? Versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento es, no habrán otros dioses delante de mí. Yo seré tu único Dios. El segundo mandamiento es, no te harás imagen ni de ninguna semejanza en el cielo o en la tierra. El segundo mandamiento es, bueno, tú no me vas a adorar a través de imágenes, tú no me vas a adorar a través de cosas que tú hagas con tus manos, tú me vas a adorar exclusivamente a mí. En otras palabras, pudiéramos decir que en el primer mandamiento Dios le enseña a su pueblo que debe adorarlo a Él. Y en el segundo mandamiento, Dios le enseña a su pueblo sobre el cómo debe de adorarlo. Y estas, mis hermanos, son las dos preguntas principales de la adoración. Cuando hablamos de adoración, hay dos preguntas principales. Una, ¿a quién debemos adorar? Y en segundo lugar, ¿cómo debemos adorarle? ¿A quién debemos adorar? Y cómo debemos adorarle. Y estas dos preguntas vamos a analizar en el día de hoy, específicamente entendiendo qué enseña la Iglesia Católica sobre estas, como respuesta a estas dos preguntas, sobre lo que es el tema de la adoración. Primera pregunta, ¿quién debemos adorar? ¿Qué enseña la Iglesia Católica? La Iglesia Católica enseña que debemos adorar a Dios solamente. Por ejemplo, dice el Catecismo en su artículo 2110, el primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Entonces, empieza la Iglesia Católica, al igual que las iglesias protestantes, diciendo, como enseña la Biblia, solamente el único Dios debe ser adorado. Dios solamente es digno de adoración. Ahora, si ustedes han visto las secciones pasadas de estudio, ya se pueden imaginar lo que viene. Que como en otras ocasiones, la Iglesia Católica dice, bueno, esto es lo que debe hacer en su doctrina, pero después viene otra doctrina que fundamentalmente corta lo que ya había enseñado. Aquí no va a ser diferente. En primer lugar, solamente a Dios debe ser adorado, pero la Iglesia Católica hace ciertas distinciones en su doctrina que fundamentalmente cortan lo que habíamos enseñado. Por ejemplo, la Iglesia Católica, y esto es muy importante, hermano, hace una distinción entre lo que ellos llaman dulia, hiperdulia y latría. Usa estas tres palabras en latín: latría, hiperdulia y dulia. ¿Qué es dulia? Dulia es veneración. Dulia es quiere decir honor, reverencia. Pudiéramos traducir veneración. ¿A quién se le debe dar dulia? La Iglesia Católica diría a los santos. También está hiperdulia. Ustedes ven la palabra ahí, hiper. Hiper es en extremo, ¿verdad? Al máximo. Hiperdulia sería veneración, honra al máximo. ¿A quién se le debe dar hiperdulia? Solamente a María. Y en tercer lugar está latría. Latría quiere decir en latín adoración. Por ejemplo, ustedes conocen la palabra idolatría. Idolatría quiere decir darle latría, darle adoración
a un ídolo. Entonces, ¿a quién debe dársele adoración? Como dijimos al principio, solamente a Dios. Entonces, la Iglesia Católica tiene esos tres niveles. Latría a Dios, o adoración a Dios, hiperdulia a María y dulia a María. Basada en esta distinción, la Iglesia Católica dice, no nos acusen de que nosotros adoramos a los santos o que adoramos a María. A María, a los santos se le da veneración, se le da honra, se le da dulia. A María le damos una veneración en extremo, una honra a lo máximo, le damos hiperdulia, pero eso no es adoración. Porque adoración es latría. Y latría solamente se la damos a Dios. Eso es lo que enseña la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Ahora, mis hermanos, yo les pregunto. Cuando una persona se arrodilla ante un santo o ante María, cuando una persona deposita su confianza para una petición, para una ayuda, cuando una persona ve en ese santo o en María, esta persona a quien está su devoción, ¿es de su adoración o no lo es? Claro, ya sabemos, los teólogos católicos dicen, no, eso es dulia. O en el caso de María, eso es hiperdulia. Pero cuando una persona se arrodilla ante alguien y pone su mirada hacia alguien, ¿qué es? ¿Es dulia? ¿Es veneración solamente? ¿O es adoración? Yo recuerdo cuando pequeño veía esta serie de televisión para niños, creo que se llamaba Carrusel de las Américas, y había uno de los jóvenes que en su casa eran muy devotos de un santo, de una representación del niño Jesús que es moreno, ¿verdad? O no me recuerdo si del santo Cirilo. El caso es que cuando ese niño llegaba a su casa estaba esa imagen de ese santo. Y cada vez que él llegaba, él se arrodillaba donde ese santo. Y cuando venía con problemas de su escuela porque estaba enamorado o porque le habían hecho una trampa, lo primero que hacía era que oraba, se arrodillaba y le pedía a ese santo. Y cuando le contaba a sus padres, a su madre lo que le estaba pasando, ellos siempre le decían, cree en el santo, pídele al santo que él te va a responder. Ahora, mis hermanos, yo ya le he dicho lo que dicen los teólogos, lo que dicen los teólogos muy avanzados de la Iglesia Católica en sus definiciones de palabras teológicas, latría, dulia, hiperdulia. Pero dígame usted, ¿eso es su adoración o es eso simple y llanamente veneración? Cuando una persona se dirige ante la Virgen de la Merced, o la Altagracia, o la Virgen de Guadalupe en nuestros países latinoamericanos, ¿eso es simplemente veneración? ¿Es simplemente honra? No, es claro que en la realidad, en la práctica, es un acto de adoración. Entonces, por eso digo, en teoría, la Iglesia Católica solamente adora a Dios, pero en la práctica adora también a los santos, adora también a María, aunque lo llame veneración. Vamos a entender un poquito más de esto, de los santos y de la dulia, de la dulia que ellos, la Iglesia Católica enseña que ellos son merecedores. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? La palabra santo, la Iglesia diría, bueno, en cierto sentido se puede hablar de todo creyente como santo en el sentido de que está buscando la santidad. Pero cuando la Iglesia Católica habla de los santos, ¿a quién específicamente se está refiriendo? Los santos son aquellos que habiendo vivido una vida extraordinaria, de extraordinaria virtud, han sido ya exaltados a la gloria. Tenemos que entender esto. En la Iglesia Católica, para la doctrina católica, y eso conecta con parte de lo que vimos la semana pasada, cuando alguien comete un pecado, ¿verdad? Por ese pecado hay una pena, por todo pecado hay una pena.
La Iglesia Católica habla de que hay dos tipos de pena. Lo que ellos llaman la pena eterna del pecado y la pena temporal del pecado. Entonces, la pena eterna sería la pena que pagaríamos en el infierno si tuviéramos eternamente. Esa pena se perdona a través del sacramento de la penitencia y se perdona basada en los sacrificios de Cristo, solamente los sacrificios de Cristo. Pero la pena temporal del pecado no se basa en eso, sino que yo recibo el perdón de eso a través de yo fundamentalmente compensar con mis buenas obras. Vamos a leerlo como lo dice el Catecismo en su artículo 1472, dice: para entender esta doctrina y esta práctica de la Iglesia, es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios. Después más adelante dice: por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a la criatura que es necesario purificar, sea aquí abajo, sea después de la muerte, o sea en el estado llamado purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. Ahí lo vemos. Están dos penas del pecado. La pena eterna, que sería el infierno si no vamos a través del sacramento, si no encontramos el perdón a través del sacramento de la penitencia, pero también está la pena temporal. Y la pena temporal, ¿cómo yo la pago? Bueno, yo aquí en la tierra, con mis actos de caridad, en otras palabras, mis actos de amor, mis buenas obras, mi participar continuamente de los sacramentos, mis ofrendas, en cierto sentido yo voy pagando esa pena temporal. Si yo muero, como la mayoría de los creyentes mueren, aún muchos católicos dicen, aún la mayor parte de los papas mueren teniendo todavía pena temporal del pecado sin pagar, yo voy al purgatorio, como hablábamos la semana pasada. Y en ese purgatorio yo voy a ir a pagar, no solamente a purificarme de los pecados veniales, como hablábamos la semana pasada, sino yo voy a ir a pagar la pena temporal de mi pecado que yo no había cumplido. Imagínense que yo he cometido pecado y yo tengo 100 pecados, 100, vamos a poner algo de medición, vamos a poner 100 puntos de pena temporal que yo necesito pagar. Bueno, yo me paso aquí trabajando en la tierra, haciendo buenas obras de caridad. Imagínense que yo llego a pagar 60, compensando, como si fuera una balanza, ¿verdad? Compensando mis pecados, mi pena temporal con mis buenas obras. Bueno, cuando muero me quedan 40. Entonces, en el purgatorio yo voy a pagar por esos 40 que me faltan. ¿Cuánto tiempo yo voy a durar ahí en el purgatorio? No se sabe, no hay una fórmula. Pueden ser 1 año, pueden ser 1000 años. No hay una fórmula. Usted va a estar ahí, solamente Dios sabe, hasta que usted pague todas las penas temporales que le faltan. ¿Qué pasa? Como hablábamos la semana pasada, algo que puede pasar es que yo recibo una indulgencia en el cual, a través de la cual inmediatamente yo paso al cielo. Pero la mayor parte de las personas están cuando mueren. El punto es que cuando la mayor parte de las personas cuando mueren todavía tienen pecados, pena temporal del pecado que todavía no han pagado. Entonces, ¿quiénes son los santos? Los santos son aquellas personas, extraordinarias personas, que en la tierra acumularon suficientes buenas obras para compensar todos sus pecados temporales. Entonces ya ellos no necesitarían ir al purgatorio. Pero los santos, más que eso, son personas que han acumulado más buenas obras de las que ellos necesitan para entrar directamente al cielo. Entonces, síganme aquí porque es fácil confundirse. Pero si usted es bueno en matemática, tal vez no se confunda porque es una compensación. Imagínense que yo tenía 100 penas temporales del pecado que pagar.
Y de nuevo, no hay números, no se conocen números, yo no conozco los números de mi vida, pero estoy poniendo un ejemplo. Usted tiene 100 pecados, usted le tocaba pagar por 100 penas temporales del pecado, pero usted acumuló buenas obras, no 100, usted acumuló 150. ¿Qué pasa con esas 50 de más? Bueno, estos pecados, estas buenas obras que usted acumuló de más, que se le llaman méritos, estos méritos extra que usted tiene, son llevados a lo que se acumulan a lo que se conocen como el tesoro de los méritos. El tesoro de los méritos. ¿Qué está en el tesoro de los méritos? Los tesoros extra, o los méritos extras que los santos han acumulado a través de los años, sumado a los méritos extra de Cristo. Por ejemplo, la Iglesia Católica insiste, bueno, una sola gota de sangre del Señor Jesucristo habría sido suficiente para perdonar todos los pecados. Pero como Cristo botó mucha sangre, ¿qué se hace con todos esos méritos? Bueno, eso extra va al tesoro de los méritos. Pero no solamente está en el tesoro de los méritos, esos méritos extra de Cristo. Y la Biblia nunca cuantifica cuánta sangre Cristo derramó. Pero, ¿qué hace que a esos tesoros, a estos méritos de Cristo, qué se le suman? Bueno, se le suman los méritos de María, los méritos de José, los méritos de todos los santos. O sea, esos santos que han tenido méritos extra, ¿verdad? Entonces ahí se juntan todos esos méritos, por eso se le llama el tesoro de los méritos. Miren cómo lo dice la Iglesia Católica en el Catecismo 1476. Estos bienes espirituales de la comunión de los santos los llamamos también el tesoro de la Iglesia. Es el valor infinito e inagotable que tienen ante Dios las expiaciones y los méritos de Cristo nuestro Señor. Cristo, ¿verdad? Pertenecen igualmente a este tesoro el precio verdaderamente inmenso, inconmensurable y siempre nuevo que tienen ante Dios las oraciones y las buenas obras de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos que se santifican por la gracia de Cristo, siguiendo sus pasos y realizando una obra agradable al Padre. De manera que trabajando a su propia salvación, cooperaron igualmente a la salvación de sus hermanos en la unidad del cuerpo místico. Repito, yo sé que esto puede ser un poco confuso. Un gran tesoro. ¿Qué está en ese tesoro? Los méritos extra de nuestro Señor Jesucristo, los méritos y las buenas oraciones de María y los méritos de los santos. ¿Quiénes son estos santos? Hombres, mujeres que vivieron una vida extraordinaria y buscando su propia salvación, no solamente encontraron méritos para alcanzar para toda su salvación, para pagar todas sus penas temporales del pecado, sino más aún, y ese extra también va al tesoro de los santos. Volvemos al tema entonces de las indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Una indulgencia es cuando de esos méritos se usan para sacar a alguien, para compensar lo que le falta a alguien, algún alma que está en el purgatorio. ¿Cómo lo dice la Iglesia? 1478 del Catecismo. Las indulgencias se obtienen por la Iglesia, que en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedida por Cristo Jesús, interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre de la misericordia la remisión de las penas temporales debidas a sus pecados. Esa persona está en el purgatorio pagando no las penas eternas. Recuerden, la pena eterna es por Jesucristo solamente, por el sacrificio de Cristo solamente, pero está pagando sus penas temporales. Hasta que no paga sus penas temporales no va al cielo. O sea, el sacrificio de Cristo no fue suficiente para pagar sus penas temporales, pero no se le aplicó para pagar fue suficiente para pagar sus penas eternas, pero no se le aplicó para pagar sus penas temporales. Entonces está en el purgatorio
purgando, cumpliendo sus penas temporales. La iglesia, como tiene las llaves, y ustedes saben quién que tiene la llave según la iglesia católica, que es el descendiente de Pedro, la iglesia, como tiene la llave de ese tesoro, puede tomar, según la voluntad del Papa, puede tomar de esos méritos para sacar a una persona del purgatorio y que vaya directamente al cielo. Tal vez esto le parezca extraño, pero esa es la enseñanza fundamental de la iglesia católica. La iglesia católica enseña que la iglesia, la comunidad de los creyentes, fundamentalmente se divide en tres grupos. Están quienes, los creyentes que estamos aquí en la tierra, purificándonos. Recuérdense que la justificación es un proceso de toda la vida. Están los creyentes que están en el purgatorio, que todavía se están purificando porque no terminaron de purificarse o no acumularon suficientes méritos en la tierra para cubrir todas sus penas temporales. Y está la iglesia que está en el cielo. Los que ya están en el cielo ya son los santos, los que ya han pasado a la gloria de Dios. Dice el catecismo en su artículo 954, los tres estados de la iglesia, hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte, tenga sometido a todo, sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, o sea, están en el purgatorio, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es. Entonces de ahí viene la intercesión de los santos. Nosotros que estamos aquí en la tierra podemos de nuevo intervenir pedir por los que están en el purgatorio, pero esos santos que ya están en la gloria, los santos, pueden intervenir por nosotros. Entonces la adoración a los santos es que viene aquí, o la veneración. Como le dije al principio, es un acto de adoración realmente, pero ellos dicen la veneración a los santos se basa en esto. Como los santos, los que están en el cielo, que ya han pasado el purgatorio, o que tuvieron más obra suficiente para pasar al cielo directamente e incluso para contribuir al tesoro de los méritos. Como esos santos están más cerca de Dios, yo le puedo pedir a uno de esos santos que intervengan por mí ante Dios. Repito, yo estoy aquí en la tierra, estoy trabajando, ¿verdad? Pero hay santos que ya han pasado el purgatorio o no pasaron el purgatorio, o volaron el purgatorio y están en la presencia del Señor. Y han contribuido al tesoro de los méritos. Esos están más cerca que yo que Dios. Están más cerca de Dios que yo. Entonces yo le puedo pedir a ellos, mira, intercede por mí ante Dios. Y por eso los santos conceden milagros. ¿Cómo la iglesia declara santos? Es lo que llaman el proceso de canonización de un santo. ¿Cuáles son las pruebas que se piden? Bueno, se pide, por ejemplo, como prueba de que una persona va a ser declarada santa, que se haya cometido un milagro en nombre de él. O sea, si se va a declarar, por ejemplo, a Juan Pablo II como santo, ¿qué pasa? Bueno, una de las cosas que se necesita es el testimonio de alguien que haya dicho, por ejemplo, yo estaba enfermo o enferma y le pedí, oré al Papa, a Juan Pablo II, que ya está en la gloria, murió, ¿verdad? Yo le pedí a él que intercediera por mí ante Dios para que yo fuera sana y miren, estoy sana. Y la Iglesia Católica manda investigadores, ¿verdad? Que supuestamente investiguen que la persona no recibió ninguna medicina ni nada no, eso fue un milagro. Y la persona dice, no, yo a quien pedí o por quien pedí intercesión fue por Juan Pablo II. Entonces la Iglesia Católica, cuando recibe esos testimonios, declara a la persona santa. ¿Por qué lo declara como un santo? ¿Por qué es una persona santa? Bueno, ya ese testimonio supuestamente confirma que la persona está ya en la gloria, no pasó. En vez de estar en el purgatorio como una persona que murió recientemente, en vez de estar en el purgatorio, está ya en la gloria. Pero no solamente está en la gloria, sino que está cerca de Dios. Y cuando le pidieron a él pudo interceder por lo que estamos en la tierra. Entonces eso se confirma que es un santo.
Y de ahí viene la veneración a los santos. Y lo que vemos es que las personas se aferran a esos santos, porque las personas no van de Dios directamente, no van de Jesús directamente, va a través de los santos. Eso lo vemos más claramente en el caso de María. María, ¿quién es? El santo o la santa por excelencia. Y por eso a María se le da hiperdulia. La Iglesia Católica confiere un lugar especial a María. María ha recibido gracia como ninguna otra y María es el prototipo de creyente. Por ejemplo, dice en el Concilio Vaticano II, en su documento Lumen Gentium, el artículo 66, dice: María, ensalzada por gracia de Dios, después de su Hijo, por encima de todos los ángeles y de todos los hombres, por ser Madre Santísima de Dios, que tomó parte de los misterios de Cristo, es justamente honrada por la Iglesia con un culto especial. En otras palabras, María ha recibido gracia por encima de todos los hombres, de todos los santos, hombres, mujeres. Por ejemplo, la Iglesia Católica hace el énfasis en la anunciación. Cuando el ángel le dice a María, salve María, le habla de llena de gracia. La Iglesia Católica toma eso como algo literal y dice, bueno, María fue llena de completa gracia. Como vimos, la Iglesia Católica habla de que María fue inmaculada en su concepción, o sea que ella nació sin ningún tipo de pecado y que ella recibió gracia al extremo, lo cual se contradice con el mismo pasaje en Lucas capítulo 3 y 4, cuando María habla de sí misma y habla de Jesús como mi Salvador. Entonces, María habla de sí mismo habla de Jesús como su Salvador. ¿Salvador de qué? Salvador de sus pecados. En la Biblia, claro está, a María se le presenta como un modelo de creyente, ¿verdad? Su fe, no se habla mucho de María, pero se habla de su fe, de su sometimiento a Dios. Pero la Iglesia Católica dice, no, María recibió más gracia que todo creyente. María también es el ejemplo perfecto de cada creyente. Por ejemplo, dice en el artículo 65 del documento que les refería, dice, mientras la Iglesia ha alcanzado en la Santísima Virgen la perfección, en virtud de la cual no tiene mancha ni arruga. Dice más adelante, María, que resplandece como modelo de virtudes para toda la comunidad de los elegidos. ¿Verdad? Entonces se habla de María aquí como el ejemplo sumo de creyentes. Se habla de que la iglesia en María ha alcanzado su perfección. María es el santo por excelencia en perfección. La Iglesia Católica habla de María cuando María dice, Señor, el ángel le da la anunciación del nacimiento a María y María dice, he aquí tu sierva, hágase su voluntad. La Iglesia Católica ve en eso el acto sumo de adoración, de sometimiento a Dios. Más aún, la Iglesia Católica habla de que eso fue requisito fundamental, como vamos a ver más adelante, para la realización de la salvación. ¿Qué vemos? Bueno, en la Biblia, como decíamos hace un rato, María es sin duda alguna un ejemplo de creyente. No podemos, aunque rechacemos lo que enseña la Iglesia Católica, la mariología, la veneración o realmente, como he dicho, adoración a María, no podemos nunca disminuir el testimonio maravilloso que se da en la Biblia de María. Como ella misma dice, bendita me llamarán todas las mujeres de aquí en adelante. María fue realmente bendecida y un ejemplo para todos los creyentes. Pero en la Biblia no se le da a María el estatus que la Iglesia Católica le da a María. Por ejemplo, cuando se habla de María en la iglesia,
En la Biblia, bueno, se hablan los pasajes de la Anunciación, se habla después, se hace referencia a María después, cuando se dice que María y los hermanos de Jesús estaban buscando a Jesús y le hablan de sus padres, sus hermanos, y Jesús dice: mi padre y mis hermanos son los que obedecen mi nombre. Después se habla de María al final del Evangelio de Juan, al pie de la cruz, ¿verdad? Sufriendo lo que había pasado a su hijo, y Jesús, que tiene desde la cruz, tiene compasión de su madre, le dice a Juan, el discípulo amado, le dice: he aquí a tu madre, y le dice: madre, he aquí a tu hijo. O sea, Jesús encarga a Juan del cuidado de su madre. Pero la Iglesia Católica dice: no fue Juan y María, es la iglesia en total, a la iglesia, a todos los creyentes. Jesús nos dice: he aquí a tu madre, y madre, he aquí a tus hijos. También se habla de María, por ejemplo, la última referencia que vemos en la Biblia de María es en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando se dice que ella también estaba con los apóstoles. Es la última referencia literal. Algunos dicen que en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de la mujer que va a dar a luz un hijo, se refiere a María. Pero cierto o no, la última referencia como persona a María en la Biblia es en el libro de los Hechos. Nunca se le da a María esa preponderancia. Nunca se le ve como la persona más agraciada de Dios, ni como el creyente en perfección. Se le presenta como una persona bendecida por Dios y como una persona fiel a Dios. Pero la Iglesia Católica la honra a María hasta el punto que le da los siguientes títulos. Habla de María como nuestra abogada. En la actualidad se habla de que María intercede por los creyentes. Como decíamos, como hacen los santos. Pero la intercesión de María es a lo sumo. Se habla, por ejemplo, muchos católicos dirían: tú no puedes ir a Dios directamente. Tú tampoco puedes ir a Jesús directamente, aun cuando se habla de Jesús como el intercesor, el intermediario entre Dios y los hombres. No, tú tienes que ir a Jesús a través del Hijo. Se pone el ejemplo, por ejemplo, de Jesús en la boda de Caná, cuando estas personas que tenían el problema con el vino van de María, y María va donde Jesús, y aunque Jesús no estaba en disposición de hacerlo, el pasaje nos dice, le dice: no ha llegado mi hora, pero por su madre lo hace. Y la Iglesia Católica toma esto como un paradigma de que no, tú tienes que ir a Jesús a través de María. Se habla de María como la mediatriz de todas las gracias. Dice un autor: no hay ningún tipo de gracia que ella no pueda pedir a Dios por nosotros. Y se habla de María como corredentora. En su fe y su misión, ella todavía coopera como lo hizo en la tierra, con la voluntad y trabajo de redención de Dios. ¿Qué nos está planteando esto? Se habla de María como corredentora, o sea que ella participó en cierto sentido en nuestra redención, en el hecho de que ella aceptó el mandato, la obra de Dios, y en el hecho de que ella, cuando estaba al pie de la cruz, ella en cierto sentido, dice la Iglesia Católica, sufrió también con el Hijo. Ella participó de ese sufrimiento. Se dice que María, como he dicho antes, fue inmaculada. En el año 1854, el Papa Pío IX declaró que María, como dice el Catecismo en el 490, en el artículo 490, para ser madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones y la medida para una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia. Paréntesis,
Los estudiosos de la Biblia, cuando ven este pasaje que en Lucas 1:28 el ángel Gabriel le dice a María, llena de gracia, los estudiosos de la Biblia han mostrado de cómo eso es fundamentalmente un saludo llena de gracia. Pero, y ciertamente María fue agraciada por el Señor. Pero como he dicho, la Iglesia Católica, no. Eso es la interpretación oficial de la Iglesia Católica. Y recuérdense que en nuestra primera sesión de estudios vimos cómo la Iglesia Católica, la interpretación oficial de un pasaje, independientemente de lo que diga los estudios, la mejor exégesis del pasaje, la interpretación correcta es la interpretación del magisterio. Bueno, la interpretación del magisterio de este pasaje es que este pasaje es una descripción literal de María, llena de gracia. Bueno, y en el año 1854 el Papa Pío IX declaró que María había sido su nacimiento inmaculada. Claro, como les dije antes, esto era algo que se había dicho antes ya. Algunos estaban de acuerdo con esto, otros no estaban de acuerdo. Pero el Papa en base a su autoridad, declaró como un dogma de fe que María fue en su nacimiento inmaculada, libre de pecado. También después se declaró la asunción. ¿Qué quiere decir la asunción? Dice el catecismo en el artículo 966. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha de pecado original, terminando el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación a la resurrección de los demás cristianos. Esto fue declarado como dogma de fe en el año 1950 por el Papa Pío XII. De nuevo, se creía. Antes de eso, algunas personas decían eso, algunas personas decían que no. El Papa en un momento dado, como les dije en la primera sesión, es el que interpreta la tradición y es el que dice en el 1950, esta es la tradición oficial y esto es palabra, esto es revelación de Dios. Vemos entonces que en la Iglesia Católica le da una suprema veneración a María. Para muchos católicos, y esto es lo más grave de esto, la veneración a María incluye una visión de nuestro Señor Jesucristo y de Dios como un ser duro, como un ser distante. No, Jesús es duro, Jesús es distante. Algunos describen a Jesús como un sol de justicia, que si te acercas a Él directamente te quemas. No, tú tienes que ir por el lado más suave, por el lado amable, por el lado de amor, que es a través de María. O sea, hace de Jesús un ser duro, no el intercesor. No el intercesor como nos enseña la Escritura, sino un intercesor que necesita un intercesor a su vez. Jesús es el intercesor, pero para yo llegar a su intercesión, necesito de la intercesión de María. Dice San Bernardo, hablando de María, de la Virgen, escribió: así como nosotros no podemos acercarnos al Padre sino por medio del Hijo, que es mediador de justicia, así no podemos acercarnos. Fíjense, no podemos acercarnos a Jesús si no es por medio de María, que es la mediadora de la gracia y nos obtiene con su intercesión todos los bienes que nos ha concedido Jesucristo. En la Biblia, mis hermanos, Jesús es el único intercesor. También existen, ustedes conocen las llamadas advocaciones marianas, advocaciones marianas. ¿Qué es una vocación? Es una alusión mística relativa a apariciones, dones o atributos de la Virgen María. Otras advocaciones corresponden a imágenes de la Virgen en las que se tiene especial devoción en un lugar, región o país.
Una advocación fundamentalmente es una aparición de la Virgen en un lugar específico o en una imagen específica de María. Por ejemplo, en República Dominicana se habla de la Virgen de las Mercedes. En un momento dado, si no me equivoco en la historia, cuando los españoles batallaban con los indígenas y estaban en la isla de Santo Domingo, estaban perdiendo, en un momento dado claman a la Virgen, se le aparece una imagen de la Virgen y en base a esa aparición de la imagen de la Virgen le da el poder para ellos ganar. Y se le llama a eso la Virgen de las Mercedes. En otra ocasión, en el mismo país, hubo la otra aparición de la Virgen, se llama la Virgen de la Altagracia. Y, ¿verdad? Y entonces está la Virgen de la Mercedes, la Virgen de la Altagracia. Por ejemplo, en México está la aparición de la Virgen Guadalupe. Y así otras apariciones de las vírgenes, ya sea en un lugar específico, ya sea en una imagen específica, y esas apariciones, esas advocaciones, como se lo llama, se convierten en lugares, en sitios de veneración. Pero las vírgenes es María. Se adora una persona adora a la Virgen María o venera a la Virgen María en la Virgen Guadalupe de México, que fue una aparición de la Virgen de la Virgen María. También hay advocaciones de los santos y del mismo Señor Jesús. Por ejemplo, en Panamá está el famoso Jesús Moreno, que en ese puerto de Portobelo, en Panamá, se adora al Hijo, a Jesús, en esa imagen de Jesús, el Cristo negro, el Cristo moreno. En realidad lo que pasó, cualquier historiador o sociólogo de América Latina le podrá decir que realmente lo que pasó fue que en la medida que la iglesia, los españoles fueron conquistando América y fueron imponiendo su religión a las tribus indígenas y también a los esclavos africanos que venían, muchas veces lo que pasaba era que el indígena o el africano, para seguir dando adoración a su Dios, le ponía, para que su amo español le permitiera seguir dando adoración a su Dios, le ponía un nombre de una virgen, de un santo, ¿verdad? Y usaba esa imagen de esa virgen o de ese santo o de ese Dios para ellos, y le ponían, no, lo que pasa es que ese es el santo tal, o lo que pasa es que esa es la virgen. Entonces ahí recibía permiso. Y hubo un proceso, lo que los historiadores le llaman un proceso de integración, por medio del cual muchas de las religiones nativas, africanas o indígenas recibieron, por así decirlo, un baño de catolicismo para seguir, para ser permitidas. Nada de esto, hermanos, tiene ningún sustento bíblico. Tal vez usted se está preguntando, ¿pero dónde enseña la Biblia eso? Recuérdense nuestra primera sesión de clases. Hay 3 fuentes de autoridad. Tal vez no está basada en la fuente de autoridad que es la Biblia, pero está basada en la fuente de autoridad que es la tradición, o está basada en la fuente de autoridad que es la enseñanza del magisterio. Entonces son permitidas. Entonces aquí vemos lo que es el a quién se adora. Recuérdense que decimos que cuando hablamos de adoración hay 2 preguntas clave: ¿a quién se adora y cómo se adora? ¿A quién se adora? En la Iglesia Católica, en teoría, solamente a Dios y a Jesucristo. Pero en la práctica se adora, aunque se le llama veneración, honra, se adora a los santos, se adora a María, y la persona tiene su fe en María, tiene su fe en los santos. ¿Cómo se adora? En la Iglesia, el cómo de la adoración católica se basa en la misa. Lo que le llaman el misterio pascual.
Entonces, el servicio de la misa. Cuando usted entra a un templo católico, usted entra a un templo evangélico, ¿y qué usted ve al final del pasillo? En el centro, usted ve un púlpito. Y generalmente, como aquí en esta iglesia, usted ve una mesa, ¿verdad? Y usted ve una Biblia. Y la arquitectura le dice a usted que el centro de este lugar es el púlpito o la Biblia, de donde se expone la palabra de Dios. O sea, hay un lugar central en la adoración en la Biblia. Usted entra a un templo católico, y el centro, lo que usted ve donde estaría este púlpito, ¿qué es? El altar. El altar, no una mesa, un altar. Ese altar donde se celebra la misa se le llama altar porque ahí en la misa se considera una repetición o se considera prácticamente una repetición del sacrificio de Cristo. En el Concilio de Trento se habla de la misa como la repetición del sacrificio de Cristo. Después en el Concilio Vaticano II se habla de la misa como un recordatorio de la misa de Cristo. Ciertamente se ve se entiende, la mayor parte de los católicos lo entienden como fundamentalmente la repetición del sacrificio de Cristo. Por eso, si recuerdan la primera anécdota que les di, por eso en la simbología católica se usa la imagen de la cruz con el Cristo crucificado, porque cada vez que se entra a la misa, prácticamente se entra de nuevo a ese sacrificio, a este sacrificio de Cristo. Entonces el templo católico, usted entra y el centro es ese altar. ¿Por qué el ministro de la iglesia católica se le llama sacerdote? Se le considera pastor también, pero el título principal es de sacerdote. ¿Quién es un sacerdote? Bueno, un sacerdote es aquel que ofrece un sacrificio. Ese sacrificio el sacrificio de la misa. A un lado, generalmente, usted ve, hay un pequeño púlpito de donde el sacerdote en un momento dado da lo que ellos le llaman la homilía, que es un pequeño sermón que puede estar basado en la Biblia, dependiendo el sacerdote. Pero el centro de la misa es sin duda alguna, el centro del culto es la misa. Él es el ofrecimiento del pan cuando prácticamente se repite el sacrificio de Cristo. Toda la simbología católica gira alrededor de esto. Los sacerdotes, el altar, la ofrenda, todo es en base a una repetición de ese sacrificio. También es común el uso de las imágenes. Como veíamos en el pasaje que leíamos al principio, en el libro de los Hechos, cuando Dios les habla de la adoración a su pueblo, le prohíbe que se le adore a través de las imágenes. Ahora, la Iglesia Católica tiene una manera muy particular de defender el uso de las imágenes como un medio de adoración. Se dice, bueno, las imágenes no se podían usar en el Antiguo Testamento porque Dios no se había hecho hombre. Pero inmediatamente Dios está la encarnación, Dios viene, se hace hombre, entonces ya se pueden hacer imágenes de Dios. Entonces por eso están todas las imágenes. Y hay imágenes del Señor Jesús, están imágenes de los ángeles, están imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, imágenes de María. Entonces se usan las imágenes como un medio de adoración. La Iglesia Católica diría, no es que se adoran a las imágenes, es que se usan a las imágenes como un medio de adoración para ayudar a concentrar nuestra mente en Jesús. De nuevo, le hago la misma pregunta que le hacía al principio. Cuando una persona se arrodilla frente a un altar de madera, una imagen de madera, de yeso, cuando una persona pone limosna, pone regalos en esos altares, está adorando la imagen,
está como dice la Iglesia Católica, adorando a través de la imagen o está adorando a la imagen misma. En la práctica está poniendo su fe, su mente en esa imagen. Y sí, yo sé que es cierto de que en el Antiguo Testamento Dios no se había revelado como hombre y en el Nuevo Testamento empieza con el maravilloso acto de la encarnación. Pero si vemos el razonamiento por el cual Dios le prohíbe a la iglesia católica, a su pueblo, que lo adore con imágenes en el Antiguo Testamento, no es solamente porque, bueno, Dios no se había revelado como imágenes, de ninguna forma, sino es porque era claro para Dios de que adorarlo a Él a través de imágenes, como adoraban a los dioses paganos, las demás naciones alrededor del pueblo de Israel, siempre llevaban a la idolatría. O sea, empieza la persona adorando a Dios a través de la imagen y con el tiempo, como la imagen es lo que usted ve y como seres humanos nos inclinamos a lo que vemos, con el tiempo usted se enfoca en la imagen en sí, en la figura en sí, en la escultura en sí. Dios pudo ponerle imágenes al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que los llevara a pensar en Él. Le cuento una anécdota. Yo trabajo en el área de construcción y sé de un lugar aquí en Nueva York, en las Naciones Unidas, donde trabajan personas de muchas naciones y en un momento dado se estaba haciendo los arquitectos estaban diseñando un lugar de meditación para que los trabajadores, cuando tuvieran su tiempo de receso y si alguno participaba de alguna religión, pudiera ir a ese lugar a meditar, a orar a su Dios. Y a un arquitecto, yo trabajé en ese proyecto y sé lo que, trabajé en el área del diseño eléctrico, no trabajé en la escultura, pero yo sé que a un arquitecto se le ocurrió, mira, como esto es para todas las religiones, ¿qué tal si hacemos lo siguiente? ¿Qué tal si ponemos en medio del sitio de meditación, que es para musulmanes, para hindúes, para todo tipo de religiones, ponemos como una escultura de algo que no represente ningún dios en específico, para que todo el que vaya pueda concentrarse en esa imagen, concentrarse en esa imagen e imaginarse que eso es su Dios? Si usted es de lo que creen en Mahoma, usted se concentra y usted dice, bueno, eso es Mahoma. Si usted cree que eso es Jehová, si usted adora a Jehová, usted dice, bueno, ese es Jehová. Y ese arquitecto se ve que era completamente ignorante de las religiones del mundo, pero ese arquitecto pensó que estaba dando el palo. Perdone el dominicanismo, estaba dando el palo, estaba dando en el clavo. Bueno, yo trabajé en un segundo proyecto de esto y recuerdo haberlo escuchado a ellos hablando con el cliente, donde le estaban diciendo, mira, eso no gustó. Porque a nadie le gustó, aún las otras religiones del mundo, a nadie le gustó tener que enfocarse en algo que está ahí, que representa a su Dios. Porque cuando usted mira eso, al final de cuentas, el que usted está adorando es eso. Entonces, cuando Dios prohíbe en el Antiguo Testamento, el adorarle a través de imágenes, no lo hace solamente, bueno, es que hasta ahora yo no me he revelado a través de una imagen. Es que cuando usted adora a Dios, aunque usted piense con la idea, bueno, yo estoy adorando a Dios a través de esa imagen, usted termina adorando esa imagen, usted termina depositando no solamente su vista, sino su fe en esa imagen, en esa escultura. Y por ende, por eso Dios lo prohíbe. Y yo creo, hermanos, que esa misma prohibición del Antiguo Testamento, del segundo mandamiento, se aplica a nosotros como creyentes. Yo no estoy hablando de que no pueden haber cualquier tipo de imágenes, que usted en su casa no puede tener un cuadro donde haya un angelito. Eso lo podemos dejar a discusión. Pero lo que sí está claro es que Dios
en su revelación nos ha mostrado que Dios no quiere que lo adoremos a través de ninguna imagen. Que Dios quiere que nosotros miremos al cielo y pongamos nuestra fe en Él. Que no lo adoremos a través de ninguna imagen, ni hecha, ni de la creación, que nuestra fe se concentre en Dios. Es difícil adorar al Dios que no vemos. Pero ese es el Dios que existe, el Dios que está más allá de cualquier imagen, el Dios que no puede ser representado, porque en el momento que es representado es disminuido. Dios no puede ser representado con oro, ni con yeso, ni con madera. Todo lo creado está por debajo de Dios. Y nosotros hacemos bien en poner nuestra fe, en obligar a nuestras almas a mirar por medio de la fe al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. En Él adoramos al Dios verdadero. Como dice el libro de Hebreos, Él es la revelación del Dios no creado. En Él conocemos al Dios verdadero. Hermanos, ha sido un gozo para mí estudiar estos temas con ustedes. Espero que hayan sido de edificación a su vida y que ustedes puedan seguir estudiando estos temas según su necesidad espiritual. Y espero recibir sus preguntas. Que Dios les bendiga.